Buenos días, somos el equipo 4 del grupo 282 y el día de hoy les vamos a dar el tema de secuencia y proteómica. Para empezar, quisiera dar una pequeña definición sobre lo que es la secuenciación, que básicamente son las técnicas con las que se conoce el orden de los nucleótidos en una secuencia de material genético. Vamos a empezar con el método de Sanger. Para realizar esta técnica debemos de tener una secuencia molde o templado, como esta de aquí. De NTPs, los cuales son la materia prima o los monómeros con los que se sintetizan las nuevas cadenas. La polimerasa, primers específicos para la secuencia, y de DNTPs o deoxy-NTPs, los cuales son moléculas parecidas a los DNTPs, con la diferencia que en el carbono 3' del azúcar ribosa les hace falta un oxígeno. Esto provoca que la polimerasa deje de sintetizar la nueva cadena. Esto provocará que tengamos cadenas de diferentes tamaños, como lo muestra la imagen. Este procedimiento se realiza en 4 tubos diferentes, en los cuales tendremos los diferentes deoxy-NTPs. Por ejemplo, en este de aquí, en el primero tenemos los deoxy-NTPs de adenina, en el segundo los de citosina, guanina y timina. Posteriormente su revelado... bueno, me faltó decirles que estos deoxy-NTPs están marcados con alguna molécula fluorescente o con alguna molécula radioactiva, como el fósforo 32. Esto nos va a ayudar a poder realizar su revelado. Como ya sabemos, la técnica de electroforesis nos separa las cadenas por su peso molecular, y en base a este orden podemos conocer el orden de la secuencia de interés. Por ejemplo, en este caso, el pedazo que primero sale, o el más ligero, nos permite conocer que es citosina, adenina, y así sucesivamente, hasta que podamos conocer el orden completo de nuestra secuencia. Esta de aquí pues sería la secuencia que codifica, o la secuencia codificante. Sin embargo, actualmente ya no es necesario correr todo un gel de electroforesis. Se siguen utilizando lo que son los deoxy-NTPs, los cuales tienen una molécula fluorescente. Igual la polimerasa genera diferentes tamaños en las cadenas. Y aquí es la primera diferencia. Se corre un capilar de electroforesis, el cual también se corre en un espectrofotómetro, y según la absorbancia que nos estén dando, conforme vayan saliendo, ¿verdad? Vamos a poder saber cuál es el orden de cada una de los nucleótidos. Y por último, bueno, este tipo de técnicas se utilizó en este artículo donde detectaron el Potato virus Y, que está infectando a plantas de tomate en Antioquia, Colombia. El tema es secuenciación NGS. Esta secuenciación es una secuenciación masiva de segunda generación, es decir, que esta tecnología es más avanzada. Además, permite que en un solo test se pueda analizar un gen o varios genes como paneles en el exoma, completando así un tiempo y un costo reducido. Esto consiste cuando el DNA polimerasa cataliza la incorporación del DNTP, marcado fluorescentemente en una cadena molde de ADN, durante los ciclos de la secuenciación de la síntesis de DNA. Durante todo el ciclo, en el punto de incorporación, los nucleótidos se identifican por excitación del fluoróforo. La NGS extiende este proceso a través de millones de fragmentos en una paralelización masiva. Este proceso se hace en 4 pasos, donde el primero es la preparación de la biblioteca. Este paso consiste en que la muestra de DNA o DNA complementario se va a ir fragmentando aleatoriamente, seguido del 5' y el 3' en la unión del adaptador. Esto, alternativamente, se etiqueta y se combina en la fragmentación y las reacciones de ligadura en un solo paso, que aumenta en gran medida la eficiencia del proceso de la preparación de la biblioteca. Estos fragmentos son adaptados y se amplifican por PCR y se purifican en gel. El siguiente paso sería la generación de clústeres. Para la generación de clúster, la biblioteca se carga en una celda de flujo, donde los fragmentos se capturan en oligos unidos a la superficie,
complementarios a los adaptadores de la biblioteca. Las uniones son de cadena sencilla, haciendo una unión tipo puente. Cada fragmento se amplifica luego en clones de clústeres distintos a través de la amplificación del puente. Cuando se completa la generación de clúster, se eliminan las cadenas reversas y se realiza un bloqueo y adición del primer secuenciación. Y así las plantillas están listas para la secuenciación. El siguiente paso sería la secuenciación. La tecnología Illumina utiliza un método patentado basado en termociclado reversible, que detecta bases individuales ya que están incorporados en hebras de plantilla de ADN. Como los 4 DNTPs reversibles vinculados al termociclador están presentes durante cada ciclo de secuenciación, la competencia natural minimiza el sesgo de la corporación y reduce en gran medida las tasas de error en bruto en comparación con otras tecnologías. En este proceso se realiza la liberación secuencial de 4 nucleótidos fluorescentes, los cuales se van a ir incorporando a la secuencia y se va a ir captando una imagen. Y después se elimina el terminador 3' y así sucesivamente. Por último, se pasaría al análisis de datos. Durante el análisis y la alineación de datos, las lecturas de la secuenciación recientemente identificadas se alinean con un genoma de referencia. Después del alineamiento, es posible encontrar muchas variaciones de análisis, como el polimorfismo del nucleótido unido, o la identificación por inserción-eliminación, el recuento de lectura para los métodos de ARN, el análisis filogenético o metagenómico, entre otros. En resumen, el trabajo de la secuenciación NGS inicia con una extracción de DNA genómico que pasa a ser fragmentado y zonificado para la extracción de los fragmentos. Después se pasa a la ligación de adaptadores específicos con la ligación de barcodes en secuenciación múltiplex. Después se realiza una selección de la librería y la purificación con esferas magnéticas o de streptavidina. Pasamos a la amplificación de la librería por PCR, ya sea utilizando el Young Gene Studio o el Roche por PCR emulsión o en este caso Illumina por PCR tipo puente. Posteriormente se pasa a la plataforma NGS, ya sea Illumina, Minisec, HiSec, Thermo Fisher, Young Gene Studios, entre otros, para que después se pase al ensamblaje de secuencias notaciones genéticas NGS, preprocesamiento, mapeo y montaje de novo. Después ya se hace un análisis bioinformática que nos puede dar el CNP calling o el análisis de variantes, entre otros. Los usos potenciales en la clínica pueden ser en la genética como en el uso de detección de mutaciones, ya que esta es completamente no selectiva y analiza genomas o exomas completos para descubrir nuevas mutaciones y genes causantes de enfermedad. En pediatría está siendo estudiado para explicar las bases genéticas de síndromes aún sin explicación. En la microbiología, la principal utilidad es reemplazar la caracterización convencional de los patógenos por morfología, tinciones especiales y criterios metabólicos por una definición genómica del patógeno. En la oncología, con la NGS, los genomas del cáncer pueden ser estudiados sistemáticamente en su totalidad. Se puede usar NGS para realizar alteraciones genómicas específicas que afectan el curso del tratamiento del paciente o para ensayos clínicos. En la actualidad, en muchos centros médicos, algunas decisiones clínicas se guían en base a paneles de NGS, de exomas, que buscan alteraciones específicas asociadas a la condición del paciente. Bueno, ahora les voy a hablar de la proteómica. Este es un estudio a gran escala de las proteínas, en particular de su estructura y su función. La proteómica permite identificar aquellas proteínas cuya presencia, ausencia o alteración se correlaciona con estadios fisiológicos. Este análisis proteómico asociado a patologías concretas permite identificar proteínas para el diagnóstico o pronóstico de la evolución de una enfermedad. Estas proteínas son conocidas con el nombre de biomarcadores. Existen diferentes clasificaciones o categorías de los biomarcadores. Pueden ser genómicos, que se basan en ADN, en el número de copias o pérdida de heterogeneidad,
la variación en la secuencia, variación en epigenética o rearreglos genómicos. También se basan en el ARN, que son las firmas del ARN mensajero o firmas de ARN micro. Un método de ejemplo son los arreglos del ADN que tienen. También existe la categoría de los biomarcadores proteómicos, que se basan en las proteínas y péptidos. Aquí se puede usar espectrofotometría de masas, cromatografía de líquidos o arreglos de proteínas. También está la categoría de metabólicos, donde se utilizan metabolitos, lípidos o carbohidratos. En este caso vamos a hablar del cáncer. Los biomarcadores tienen diferentes usos clínicos, se pueden utilizar para estratificación de riesgo, donde se evalúa la probabilidad de que se desarrolle el cáncer o haya una reincidencia. También existe la quimioprevención, el tamizaje, donde se detecta y se trata el cáncer en estados primarios en una población asintomática. En el diagnóstico, la clasificación, la prognosis, que predice el resultado probable del cáncer independientemente de la terapia para determinar la agresividad del tratamiento. También está la predicción o estratificación del tratamiento, que predice la respuesta a terapias particulares y elegir la droga más probable y efectiva para obtener una respuesta favorable en un paciente dado. Como ya mencioné, la técnica más utilizada es la espectrofotometría de masas o electroforesis. En este caso, la electroforesis bidimensional es una técnica de alta resolución cuyo objetivo es la separación de mezclas complejas de proteínas. La base de su elevado poder de resolución estriba precisamente en su carácter bidimensional, es decir, que las proteínas son separadas secuencialmente por dos criterios físicos. En primer lugar, las proteínas son separadas en un gel con un gradiente de pH en condiciones desnaturalizantes de acuerdo con su punto isoeléctrico. Tras la separación basada en la carga, las proteínas son separadas de acuerdo con su masa molecular por electroforesis discontinua en un gel de poliacrilamida, en presencia de dodecilsulfato sódico. Tras la tinción del gel, las proteínas aparecen formando manchas circulantes, también llamadas spots. Aquí la electroforesis bidimensional permite analizar la expresión de miles de proteínas a la vez, pero los perfiles de expresión que se obtienen son anónimos, es decir, la única información asociada a cada spot es su intensidad normalizada y sus coordenadas. Por tanto, se necesita otro método para proceder a la identificación de las proteínas. Aquí, para determinar inequívocamente a qué proteína corresponde cada spot, es conveniente realizar una secuencia del péptido producido, y para ello se utiliza otro tipo de espectrofotometría de masa llamada tándem, que se realiza en una trampa iónica. En este tipo de espectrometría, los péptidos sufren una rotura a nivel del enlace peptídico en cada uno de los residuos que lo componen. Dado que esta rotura es independientemente de la secuencia, el espectro de un péptido representa una secuencia de aminoácidos. La secuencia de un péptido nos dirá de forma inequívoca de qué proteína se trata. Los equipos de trampa iónica también son muy utilizados para la determinación de las modificaciones posttraduccionales de las proteínas, esto es como fosforilaciones, glicosilaciones, entre otros.